Capítulo número 3. Capítulo número 3 se titula Acto número 6, el engaño del advenimiento del Mesías y la gran desilusión. ¿Ok? Acto número 6, dijimos que en toda la historia de la humanidad la intervención de Satanás ha sido tan fuerte que ha causado muchas circunstancias en la vida de la fe, y califiqué a este como el número 6 desde la vida de Adán, pasando por Noé, Abraham, Moisés y varias etapas. Esta la pongo como el número 6. Y además porque pues el número 6 nos apunta obviamente a un número de hombre y que tiene que ver con la conferencia que estamos viendo ahora. El engaño del advenimiento del Mesías es algo que se ha estado diciendo justamente y curiosamente desde la época de los Házares. Empezaron a promover esta edad mesiánica cada vez más, hasta que a finales del siglo XIX se dio con más fuerza, con todos los medios que había y con toda la riqueza que este imperio, que dejó de ser, pero que se extendió como familias judías en el este de Europa, se hizo muy fuerte por vías de algunas familias importantes. Ok, entonces ese fue un engaño, que vendría el Mesías cuando todo Israel cuando todos los que estuvieran en la diáspora ya estuvieran en Israel y ya hubiera un estado judío, dicen ya va a venir el Mesías. Y bueno, agregué aquí la gran desilusión, porque muchos de ellos desde hace décadas cayeron en esta desilusión, en una depresión, en una apostasía, y dejaron de creer en el Mesías. Hace años conocimos a un buen amigo judío, que por cierto también es de origen askenazí, se llama Eddie Staroselsky, y él, en lo poco que lo conocimos, nos contó esta gran desilusión. Él dice que subieron a Jerusalén, fueron desde Polonia, familia que sobrevivieron del Holocausto, y fueron a Israel, fueron los primeros que pusieron tubería, dice él, hacia el Negev, y trabajaron muy duro para establecer tuberías de riego y sembrar árboles y pinos y todo eso, y les prometieron tantas cosas que con el paso de los años se notaba que todo aquello era un gran engaño, una gran mentira. Este amigo regresó a México, y cuando regresó con una fe despedazada, o sea, sin esperanza, sin las promesas, sin nada. Y vino a México, como muchos otros que fueron a muchas partes del mundo, incluido Estados Unidos, y se dedicaron, en vez de a la fe, se dedicaron pues a vivir una vida común, una vida como en las naciones, y estaban todos con esta desilusión de que no era cierto, de que cuando subieran a Jerusalén iba a venir el Mesías. Okay, y en las primeras décadas del siglo pasado, hasta 1950, 60, todo esto ocurrió, y en vez de que ocurriera eso, pues ocurrió una gran apostasía, y finalmente el Estado de Israel fue cedido a manos laicas, a hombres laicos que se dedicaron solamente a promover un Estado laico, y además pues sangriento, como lo vamos a estar viendo. Bueno, actualmente y desde hace aproximadamente medio siglo, enseguida de la llamada época de la Ilustración, luego del término de la Edad Media o del Oscurantismo, surgieron dentro del movimiento judío de Europa los primeros llamamientos para regresar a Israel por el advenimiento del Mesías. Las condiciones que vivían todos los judíos, especialmente en Rusia y Europa del Este, eran hostiles y difíciles. Síntomas ya descritos en la Torá que el pueblo sufriría por causa de la desobediencia. Para un pueblo que había desconocido a Yeshua como el Mesías, era obvio que el Mesías era esperado en cada generación. Familias judías que se habían esparcido por Europa y se habían asimilado para evitar el antisemitismo, y también habían hecho grandes fortunas, familias como los Rothschild, financiaron, aunque no al principio, pero sí después, todas aquellas ideas y proyectos acerca de que el regreso a la tierra prometida apresuraría el advenimiento del Mesías. Por el año de 1896, un acaudalado millonario judío asimilado con principios liberales y adiestrado por el iluminismo o ilustración estaba convencido sobre lo que se llamó el problema judío, y determinó que el fin del sufrimiento de los judíos sería el tener una nación judía en Palestina.
¿Ok? Esto es algo que mencionamos en la conferencia pasada, en donde vimos que es un mandamiento permanecer en la diáspora por causa de un castigo del Eterno, hasta que el Eterno concluya con este castigo. Dicen, y si alguien se atreve a anticiparse o a querer terminar con el castigo antes de tiempo, dice, va a traer maldición. Entonces, eso es lo que calificaban ellos como el problema judío. ¿Qué hacemos? Todo el tiempo por aquí y por allá nos persiguen. ¿Y qué hacemos? Bueno, llegaron a esta conclusión, ¿verdad? Era tener una nación judía. Y aquí extraje un texto del famoso libro de Hitler, que se llama Mi lucha, en 1924, en donde, por cierto, aunque obviamente sabemos que fue una pieza muy importante el Holocausto, y más adelante vamos a ver de dónde surge este Holocausto y para qué era. Hitler comenta en este libro, que por cierto él era de madre judía, dice, se trata de un gran movimiento que tendía a establecer claramente el carácter racial del judaísmo. Este movimiento era el sionismo. Aparentemente apoyaba tal actitud solo un grupo de judíos, en tanto que la mayoría lo condenaba. Sin embargo, al analizar las cosas de cerca, esa apariencia se desvanecía, descubriéndose un mundo de subterfugios de pura conveniencia, por no decir de mentiras. Los llamados, entre comillas, judíos liberales rechazaban a los sionistas, no porque ellos no se sintiesen igualmente judíos, sino únicamente porque estos hacían una pública confesión de su judaísmo, lo que los sionistas consideraban inconveniente y hasta peligroso. ¿Ok? Curiosamente, los judíos sionistas, que ya a esas alturas ya estaban asimilados todos, preferían convertirse, preferían ser tolerantes a cualquier religión, preferían ser un sincretismo de su fe, que decir somos judíos, guardamos Torah y no queremos hacer ningún convenio con nadie. Eso fue lo que incluso Hitler dejó pasmado en su libro. Y bueno, lo cito a él porque él fue una pieza, como les digo, de este movimiento finalmente que llevó a perseguir a los verdaderos judíos en la época del Holocausto. Este dato es interesante porque expresa las condiciones a las que todo creyente se expone en expresar su fe. La crítica y la burla eran un motivo de que los judíos laicos no mostraran lo que heredaron como fe, puesto que buscaban acomodarse en los ambientes laicos sin ser excluidos. Por ello, prefirieron incluso asimilarse antes de seguir siendo objeto de burla y desprecio de las naciones. En cualquier sociedad el sistema te pedirá callar tu fe con tal de no ser ridiculizado o excluido. La gran figura número uno que postuló toda esta teoría y gran movimiento desde el siglo XIX para terminar con esto fue un hombre llamado Theodor Herzl, a quien se le identificó como el profeta de Israel que había de traer de regreso a los judíos. Actualmente, Herzl es considerado el profeta de Israel y el fundador del sionismo moderno. Sionismo está descrito como movimiento político internacional que propugnó desde sus inicios el establecimiento de una patria para el pueblo judío en Eretz Israel, la tierra de Israel. Dicho movimiento fue el promotor y responsable en gran medida de la fundación del moderno Estado de Israel. Dicho movimiento político laico actual fue establecido oficialmente por el periodista austrohúngaro Theodor Herzl a finales del siglo XIX. El movimiento tiene como objetivo fomentar la migración judía a la tierra prometida y fue exitoso en el establecimiento del Estado de Israel en 1948, siendo actualmente el único Estado judío del mundo. El sionismo constituye una rama del fenómeno más amplio del nacionalismo moderno, descrito como un nacionalismo en la diáspora. El sionismo se autodefine como un movimiento de liberación nacional, cuyo objetivo es la libre determinación del pueblo judío. Señales claras de la llegada del Mesías, aseguraban ellos. ¿Okay? Y bueno, como les he dicho, toda esta gente, bueno, Herzl, y nada más pueden ver su vida, pueden ustedes averiguarla, además de que su familia fue un desastre. Pueden ver que él y compañía eran de origen
Ashkenazí, es decir, házaro, y que seguramente con todas esas ideas que ya venían desde el siglo 8 y 9, se concluyeron acá en el hecho de establecer, a como diera lugar, una nación para los judíos házares, los judíos ashkenazim. Theodor Herzl, padre del sionismo y propulsor del Estado judío de Israel. Aquí está su imagen. Esa es la que actualmente y comúnmente se publica a nivel mundial. Bueno, en Israel, dentro de las escuelas laicas, por cierto, lo tienen obviamente como aquí en México podríamos decir, no sé, algún héroe de la patria, ¿no? Algún libertador, ¿no? Miguel Hidalgo de Costilla o Juárez o alguien de ellos, ¿no? Así lo ven en Israel, pero ciertamente no conocen su trasfondo. A continuación, aspectos llevados a cabo durante la fundación del sionismo de Herzl. Estos son extractos del libro La historia de los judíos de Paul Johnson. Es un libro bastante grande. Hace tiempo me tomé la libertad de pues sacarle algunas escaneadas, algunas hojas para presentar pues algunas evidencias que aquí mismo en este libro, que es un judío el que escribe, y lo escribe para judíos, hablan de toda la vida de Israel. Se llama La historia de los judíos, habla desde la época de Abraham hasta posterior a la independencia, en su libro, muy bueno para quien lo quiera conseguir. Vale la pena de leerlo porque ahí muestran esos aspectos de la vida moderna del pueblo de Israel. ¿Okay? Y vamos a leer algunos extractos para ver cómo opinan respecto al sionismo y sus fundadores. ¿Okay? Bueno, dice: Herzl es uno de los personajes más complejos de la historia judía. Como en el caso de Disraeli fue un judío también que fue primer ministro en Inglaterra, un poquito contemporáneo de Herzl, y que pues también tenía las mismas ideas, y bueno, ya era muy laico, ya se había asimilado, también se había convertido al cristianismo, a la iglesia católica anglicana. Y dice: su ostentoso estilo teatral de Herzl se ocultaba honduras trágicas. Dice: la documentación acerca de su persona es enorme, pues conservó todos y cada uno de los fragmentos de papel sobre los cuales escribió, incluidas las facturas y los vales. Nació en Budapest, 1860. Su padre, banquero casi millonario, perdió todo en el gran desastre de 1873. Su madre, humanista y racionalista alemana, era una persona de carácter fuerte. La madre de los Gracos, como se le llamaba, la familia afirmaba que era sefardí. Fíjense, la familia afirmaba que era sefardí, en un país en que el término Osjuden, que es judíos del este, por cierto, y les comentaba al principio que hay un pleito entre los judíos sefardí y los judíos del este, Osjuden, los judíos ashkenazí, porque el linaje sefardí es más puro que el linaje ashkenazí. Todavía en el linaje sefardí hay casi más evidencias del judaísmo, más presencia en el linaje, todo lo que era la Iberia. Y bueno, ellos, se afirmaba que eran sefardí en un país en que el término judíos del este era el peor insulto, pero por supuesto eran askenazíes, de Silesia, como casi todo el resto. Y bueno, askenazíes, cuando hablamos de askenazíes estamos hablando del linaje de los házares, ¿ok? Para esto tuvimos la conferencia anterior. Dice: su educación judía fue fragmentaria, nunca supo hebreo ni yiddish. Su bar mitzvah fue denominada confirmación. Ya con esto nos damos cuenta que su fe estaba por los suelos. Herzl creció ansiando la asimilación total. Su meta en la vida era ser un dramaturgo de éxito. Su matrimonio con Julie Nascheur, la hija de un magnate del petróleo que le aportó una enorme dota, le permitió vivir como un hombre consagrado al ocio y las letras. Y bueno, aquí estamos viendo que de entrada, pues su madre era alemana, humanista y racionalista,
quiere decir que no tenía Torah para nada, era pues una alemana, era Ashkenazí. Finalmente Ashkenaz es de Alemania, Alemania es Ashkenaz hoy día. Cómo vive, cómo crece, con quién se casa, ¿verdad? Dice, y bueno, dice por acá, en su biografía, dice: en mi caso el asunto está resuelto, decía Herzl, pero me molesta mucho cuando pienso en mi hijo Hans. Me pregunto si tengo derecho a agriar y ensombrecer su vida como se ha visto agriada y ensombrecida la mía, decía Herzl. Por lo tanto, es necesario bautizar a los niños judíos antes de que puedan oponerse y antes de que la conversión sea interpretada como debilidad por su parte. Deben desaparecer entre la multitud. Herzl era uno de los grandes promotores de la asimilación. Ellos decían que primeramente, para terminar el problema del judío, es decir, la persecución por todos lados, era la asimilación. Decían: convirtámonos cada quien, vamos a las iglesias católicas y que se acabe la persecución. ¿Qué es lo que quieren ellos de nosotros? Pues que nos convirtamos y que seamos como ellos. Por eso, y esto, bueno, esto no lo sabe casi mucho en Israel. De hecho, hay mucha ignorancia en Israel. Más adelante les voy a mostrar una pequeña encuesta que se hizo con respecto al símbolo que Herzl adoptó y que fue puesto en la bandera de Israel, y que también hay mucha ignorancia respecto a eso. Bueno, hay gente que no conoce estos aspectos de Herzl. Dice así: Herzl propuso que se concediera a los judíos la soberanía sobre una faja de tierra que tuviese amplitud suficiente para acomodar a su pueblo. No importaba dónde, dice. Podía ser en Argentina. También opinó incluso que podía haber sido en Uganda. Y dice: donde el millonario barón Maurich de Hirsch había instalado a 6.000 judíos en una serie de colonias agrícolas. O podía elegirse Palestina, donde ya existían colonias análogas financiadas por Rothschild. Apréndanse este apellido, vamos a hablar también de ellos. Lo que importaba era la aprobación de la opinión pública judía. Fíjense, no lo que importaba era la Torá, importaba lo que la aprobación era de la opinión pública judía. De hecho, en su biografía, y eso está documentado, lo pueden ustedes investigar, Herzl decía: en donde sea que fuera el Estado judío, pero necesitamos un Estado judío. Podía ser en Uganda, en Argentina, en donde sea, decía él. Y eso es obviamente contradictorio, ¿verdad? Puesto que si se habla de tierra de Israel, la tierra de Israel, de la descendencia de Jacob de Israel, tenía que ser obviamente en Eretz Israel. Dice: y esta tomaría lo que se le ofreciera, y esta tomaría lo que se le ofreciera. O sea, con cualquier cosa iban a aceptar. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice: en Sofía, el rabino principal lo proclamó de hecho el Mesías. ¿Qué les parece? Ese rabino lo proclamó el Mesías. Luego dice: el ejército, dice, se reunió públicamente por primera vez, hablando del sionismo, de todo el grupo sionista, se reunió públicamente por primera vez el 29 de agosto de 1897 en el gran salón del casino municipal de Basilea. Se autodenominó Primer Congreso Sionista e incluía delegados de 16 países. En su mayoría eran pobres. Herzl tuvo que financiar el Congreso con dinero de su propio bolsillo, pero obligó a los delegados a vestirse, dice, prendas formales oscuras y corbatas blancas son de rigor en la sesión de apertura. Ataviados de ese modo, los saludaron con el antiguo grito judío Yehi HaMelech, que es viva el rey. Y bueno, tal vez nosotros no lo podemos asimilar, como que no entendemos qué estaba ocurriendo en aquella época, pero si nos pusiéramos unos zapatos, como dicen, nos pusiéramos en los zapatos judíos, en la época de Herzl, lo que estaba ocurriendo en Europa, cualquiera puede decir: ese es el Mesías, este va a ser que nos haga de regresar a tierra de Israel, por fin ya llegó lo que esperábamos. O sea, empezó a tomar un auge de tal manera que vean lo que le decían: Yehi HaMelech, viva el rey, y empezó a ganar muchos adeptos. Dice también: el Kaiser apoyaba otro éxodo. Aquí es donde viene el famoso segundo éxodo. ¿Okay? Si ustedes han escuchado del famoso segundo éxodo, no es otra cosa que
la corriente de Herzl. Apoyo completamente la idea de que los judíos vayan a Palestina. Cuanto antes se marchen mejor, decía Guillermo II. Dice, Guillermo II defendió la postura de Herzl en Constantinopla ante el sultán y después lo sancionó, recibiendo oficialmente en la propia Jerusalén. Bueno, dice, quedaba Gran Bretaña. Este es el punto importante, y aquí es donde vamos a entrar en la famosa declaración de Balfour. Dice, quedaba Gran Bretaña. Herzl afirmó con razón que era el punto de apoyo de Arquímedes, sobre el cual debería descansar la palanca del sionismo. Este fue para Herzl el punto clave, ¿okay? Por eso le llamó el punto de apoyo de Arquímedes. ¿Han escuchado esa frase de Arquímedes? Dice, dame un punto fijo y te moveré el mundo, ¿verdad? Hablando de su interpretación de la palanca, ¿verdad? Herzl decía que el punto importante, la clave estaba en Gran Bretaña. ¿Por qué? Bueno, hemos estudiado en la historia que la Gran Bretaña para ese entonces fungía como la bestia del Apocalipsis, la primera bestia, la bestia que sale de las aguas, ¿recuerdan? Hasta ese entonces era una hegemonía mundial, y lo que decía Inglaterra, lo que decía Gran Bretaña, se hacía en el mundo. Entonces Herzl sabía que ahí era la clave, y también sabía que en Inglaterra, pues nada más y nada menos que estaba Balfour, que también era descendiente de judíos, y que era primer ministro de Inglaterra. Y dice, sobre el cual debía descansar la palanca del sionismo. Dice, había considerable buena voluntad en la élite política. Muchos habían leído Tancred, y era aún mayor el número de los que conocían Daniel Deronda, y ellos hablaban acerca de eso, del Estado judío. Además, a Gran Bretaña había llegado una inmensa corriente de refugiados judíos rusos, provocando el temor de que se exacerbara el antisemitismo, o se esparciera el antisemitismo, y la amenaza de la imposición de cuotas de inmigrantes. En 1902 se designó una comisión real para la inmigración de extranjeros, de la cual formaba parte Lord Rothschild. Se pidió a Herzl que atestiguara, y Rothschild al fin aceptó verlo en privado. Esa es una conexión importante. Los Rothschild surgen de Alemania y de Inglaterra. Ellos establecen la banca internacional. Antes en Inglaterra y en Europa no había moneda, no había billetes. Okay, todo se manejaba en base a documentos y en base a oro. La familia de los Rothschild, junto con otros judíos, Oppenheimer y diferentes grupos contemporáneos, son los que establecen inicialmente la banca internacional, que después, ya cuando Estados Unidos impera, obviamente como esta cabeza mundial, pues ya se establece el dólar como la moneda de tipo de cambio a nivel internacional. Bueno, ellos establecen la banca mundial. Más adelante lo vamos a ver. Herzl llegó a la siguiente conclusión. Dice, Palestina es el único país donde nuestro pueblo puede descansar. Y no es de que él haya llegado a esa conclusión, es de que obviamente todos los que le rodeaban le estaban diciendo, ¿cómo que en Uganda? ¿Cómo que en Argentina? Tiene que ser a fuerzas en Palestina, no en Argentina ni en Uganda. Y bueno, él llega a esa conclusión. Y dice por acá, y bueno, después de eso, obviamente, él muere. Yo extraje lo que tiene que ver ya después con el sionismo. Vean, más adelante dice, por entonces Herzl había fallecido. Él simplemente inyecta pues proyecto de la tierra de Eres Israel y de que regresen los judíos. Posterior a su muerte, gente le sigue obviamente la pisada. Dice, por entonces Herzl había fallecido a la edad de 44 años, muy prematuramente. La suya fue una historia de sacrificio excepcional. Dice, sus heroicos esfuerzos a lo largo de 10 años sumamente activos destruyeron su cuerpo y arruinaron su matrimonio. Dice, el legado que dejó a su propia familia fue lamentable. Su esposa Julia le sobrevivió solo 3 años. Su hija Paulina se convirtió en adicta a la heroína y falleció en 1930. Como consecuencia de una sobredosis. Su hijo Hans, trastornado por Freud, ¿se acuerdan de Freud? Se suicidó poco más tarde, fíjense. Otra hija, Trude, murió de inanición en un campo nazi,
y el hijo de esta, Stefan, también se suicidó en 1946, con lo cual la familia desapareció. ¿Qué les parece? Y no fueron asesinados, o sea, fueron muertes trágicas, y digo, a juzgar por lo que dice la escritura, cuando ocurre eso era porque definitivamente pues había una rebeldía pues en esa familia, ¿no? O sea, con muertes tan trágicas y lo que ocurrió. Pero dice, pero el sionismo fue la progenie de Herzl. Dijo a Stefan Zweig en sus últimos meses: mi error fue comenzar demasiado tarde. Si supierais cuánto sufro al pensar en los años perdidos. En realidad, cuando Herzl murió, el sionismo era un movimiento sólidamente establecido con un amigo poderoso en Gran Bretaña. ¿Okay? Y bueno, más adelante vamos a ver quién era ese amigo poderoso. Y vean lo que extraje de una página con respecto al 57 aniversario de la famosa independencia, y eso fue hace varios años. Y eso lo pueden encontrar en internet, por acá está el link, también lo pueden ver. Dice: Israel está celebrando sus 57 días de la independencia. Lamento decir que la pregunta principal que formulamos antes del establecimiento del Estado de Israel y a lo largo de los años hasta el día de hoy es: ¿se trata de un Estado judío con todo lo que eso significa, o es solo un Estado para cualquier tipo de ciudadanos que viven en él? Hay dos posibilidades de un Estado judío, dice este autor. Una es tener un Estado judío en la tierra santa de Eretz Israel, como lo fue prometido en la Torá: para ti y tus hijos daré esta tierra, y poder observar las mitzvot, o las ordenanzas, los mandamientos, que dependen de la vida en Eretz Israel. Este es el significado de un Estado judío como el corazón y el alma del pueblo judío. La otra opción, dice este autor, es tener un Estado que sea como cualquier otro. Recordemos que Teodoro Herzl fue fundador del sionismo, quería establecer un Estado judío aunque sea en Uganda. Hay grandes diferencias entre un Estado judío en Tierra Santa y un Estado en Uganda. Y bueno, este lo pueden encontrar aquí en esta página, con respecto a cuando fue el 57 aniversario. Y no creo que es el único, o sea, hay muchos que escriben respecto a eso, que dicen que no están de acuerdo obviamente con lo que está ocurriendo, es algo que está fuera de la Torá. Y bueno, hemos hablado del resultado. Vamos a continuar. Dice: de todos modos, cuando Herzl falleció, el sionismo todavía era solo una tendencia minoritaria dentro de las grandes corrientes religiosas y seculares de la evolución judía. Su principal antagonista era la indiferencia lisa y llana, pero también tenían enemigos activos. Hasta la Primera Guerra Mundial, la gran mayoría de los rabinos del mundo entero, reformados, conservadores u ortodoxos, se oponían enérgicamente al sionismo secular. Fíjense que desde entonces se les cataloga como seculares. En Occidente los rabinos coincidían con los judíos seculares y asimilados, que lo veían como una amenaza a su posición. Dice abajo: en cambio, en Oriente y por supuesto en Rusia, de donde vendrían la mayoría de los partidarios del sionismo, recuerden, Rusia también son Ashkenazim, dice, de donde vendrían la mayoría de los partidarios del sionismo, la oposición religiosa era enérgica e incluso fanática. Este hecho tendría consecuencias importantes para el futuro Estado israelí. En general, los fundadores del sionismo fueron no solo occidentales, sino a los ojos de los ortodoxos también ateos. ¿Okay? Ateos. Cuando Herzl y cuando Herzl y Nordau asistieron juntos al servicio del Shabbat en vísperas del primer congreso sionista, era la primera vez que volvían a esa práctica desde la niñez, y fue necesario que se les instruyesen acerca de las bendiciones. Los ortodoxos conocían todo esto. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que en aquella época Herzl, al que llamaban el Mesías, de pronto, después de haber dejado toda su adolescencia y madurez el Shabbat, de pronto lo invitan al Shabbat en vísperas del primer congreso sionista y no sabe hacer las bendiciones? O sea, ¿ustedes qué dirían? Esto, o sea, ya el Mesías suena a burla. A judío, pues ni parece. A un convertido, pues no convence, porque ya un convertido que por lo menos tiene un año, ya sabe hacer las bendiciones, ya conoce por lo menos el Kiddush.
Entonces, vean la calidad de este hombre, ¿ok? Y estoy mostrando evidencias que vienen en este libro de un judío que habla de judíos para judíos. Bueno, dice, la mayoría de ellos entendieron que el sionismo secular merecía todas las objeciones formuladas contra la Ilustración, además de otra y muy importante, la de que era una perversión blasfema de una de las creencias judaicas fundamentales y más sagradas. La idea de que el sionismo religioso y el secular eran dos caras de la misma moneda es absolutamente falsa. Para los judíos religiosos, el retorno a Sion era una etapa en el plan divino de usar a los judíos como precursores de la humanidad entera. Nada tenía que ver con el sionismo, que era la solución de un problema humano, que no se aceptaba a los judíos y que estos carecían de hogar. Con medios humanos, la creación de un estado secular. ¿Ok? Fue lo primero que mencionamos. Lo que quería Herzl era acabar con el, entre comillas, problema judío, que por cierto hoy día los rabinos que no creen en el sionismo dicen, si nosotros estamos en la diáspora y estamos sufriendo persecución o cualquier cosa, es porque nos lo merecemos. Así está escrito en la Torah, así vienen las maldiciones. Dice, nadie tiene por qué acortar este castigo del Eterno hasta que el Mesías aparezca. Entonces vemos que Herzl definitivamente se despegó completamente de la Torah y lo que quiso hacerlo lo quiso hacer por sus fuerzas. Bueno, hacia finales del siglo XIX había tres tradiciones diferenciadas en los judíos religiosos de Europa Central y Oriental. Estaba la corriente hasídica de Baal Shem Tov, son los judíos místicos. En segundo lugar, la corriente del Musar o moralismo, basado en los escritos de los sabios ortodoxos lituanos, reforzados por Israel Salanter y difundida por las yeshivot. Además, la utilizaban para discriminar a los judíos piadosos. Pero las tres corrientes se oponían enérgicamente al sionismo y sobre todo a su afirmación cada vez más fuerte de que representaba a toda la comunidad judía. Eso definitivo lo hemos leído, ¿verdad? Su afirmación cada vez más fuerte de que representaba a toda la comunidad judía. Es decir, lo que estaban diciendo ellos es, los sionistas no representan a la comunidad judía. Los sionistas no representan a la comunidad judía. Ellos no son judíos, es lo que estaban tratando de decir. Sadok de Lublin dice, escribió estas líneas características. Vean, Jerusalén es la más excelsa de las cumbres y hacia ella se dirigen los corazones de Israel. Pero temo que mi viaje y ascenso a Jerusalén puedan parecer un gesto de aprobación de la actividad sionista. Ansío la presencia del Señor, mi alma ansía su palabra y que llegue el día de la redención. Espero y me mantengo atento a la aparición de sus pies ungidos. Pero aunque 300 azotes de hierro me aflijan, no me apartaré de mi lugar, no ascenderé para beneficio de los sionistas. Este Sadok de Lublin era una figura muy, muy importante en la época de Herzl, y él, como muchos, tenían en su corazón hacer aliyá, o sea, ascender a Jerusalén y finalmente vivir en Jerusalén. Y estaba en sus planes, pero cuando supo del movimiento sionista, él dijo, prefiero quedarme aquí. Dice, no me apartaré de mi lugar. Dice, no ascenderé, no haré aliyá para beneficio de los sionistas. O sea, él prefirió quedarse en la diáspora y morir en la diáspora antes que su viaje a Israel fuera tomado como una aprobación al sionismo. Dice, los ortodoxos arguían que Satán había desistido de seducir a Israel mediante la persecución. Había obtenido el permiso de intentarlo con métodos más sutiles que involucraban la Tierra Santa. Vean esta expresión de los ortodoxos, y ustedes me van a decir a qué se parece de lo que hemos estudiado. Fíjense, los ortodoxos arguían que Satanás, habiendo desistido de seducir a Israel mediante la persecución, había obtenido el permiso de intentarlo con medios más sutiles que involucraba la Tierra Santa en su plan perverso e idólatra, además de utilizar todas las perversiones de la Ilustración. ¿Alguien está haciendo clic? Bueno, los ortodoxos dijeron que en una frase que había tenido permiso Satanás de intervenir en el engaño en la Tierra Santa. Bueno, ¿qué hemos visto en la profecía?
que llega un momento en la época posterior a el oscurantismo y aparece el iluminismo francés y viene el periodo de la Ilustración y todo eso, que pareciera que es luz, pero son tinieblas. Dijimos, según interpretamos, que Satanás fue desatado en esa época y empezó otra vez a dominar, a traer poder a la tierra sobre y especialmente, primeramente, por el iluminismo francés, que después obviamente lo adoptó Inglaterra y toda Europa, y donde procede justamente la primera bestia del Apocalipsis, o sea, de las dos últimas, que es Inglaterra. Entonces pareciera que los rabinos aquí están diciendo lo mismo que dice Apocalipsis, que Satanás salió con permiso para intentar lo más sutil, que es la Tierra Santa. Y además dice, en su plan perverso idólatra, además de utilizar todas las perversiones de la Ilustración. ¿Qué les parece? Por lo tanto, el sionismo era infinitamente peor que un falso Mesías. Era una religión satánica completamente falsa, decían los ortodoxos. Otros agregaban que el Estado secular invocaría el espíritu ateo del demos, que era contrario al mandamiento señalado a Moisés por Elohim, que imponía seguir el camino de la oligarquía. Ve y reúne a los ancianos de Israel. Bueno, ese también era uno de los peligros que finalmente se dio. Hoy día pareciera que no hay Sanedrín, porque se supone que tiene que haber Sanedrín cuando hay templo. Pero déjenme decirles que ya ha habido un Sanedrín y que ya han estado tomando decisiones. Y la pregunta es, ¿qué clase de Sanedrín es ese? Que en 5 décadas nos han mostrado un Israel que no tiene nada que ver con la Biblia, con la Torá, con la fe hebrea. Y dice, el cielo no permita, escribiendo 2 sabios del Covno, que las masas y las mujeres charlen sobre reuniones u opiniones acerca de las necesidades generales del pueblo. En Cotohuais, el 11 de mayo de 1912, los sabios ortodoxos fundaron el movimiento agudista para coordinar la oposición a las pretensiones sionistas. Es cierto que algún judío ortodoxo creía que podía aprovecharse el sionismo con propósitos religiosos. Al rabino Abraham Isaac Koch estuvo con el nuevo Espíritu Nacional de Israel, sostuvo que el nuevo Espíritu Nacional de Israel podía utilizarse para apelar con argumentos patrióticos a que los judíos observaran y predicaran la Torah. ¿Okay? Y eso es algo que finalmente los sionistas tuvieron que decir, ¿sabes qué? Solamente así nos vamos a ganar a los religiosos. Y ahí medio hicieron unos acuerdos, pero finalmente no cumplieron, porque la declaración de Balfour decía que el único motivo o el único requisito que pedía Inglaterra para darle la orden a establecer un Estado judío en Palestina era que dicho Estado fuera laico. Si no, no. Y ese fue justamente, como dicen, la gota que derramó el vaso en las primeras décadas. Dice, Koch fue designado más tarde rabino principal de Jerusalén, pero la mayoría de los judíos religiosos que ya estaban en Eretz Israel oían hablar con horror del sionismo. Hay gran desaliento en Tierra Santa, escribió el rabino Yosef Haim Sonnenfeld, porque estos hombres perversos que niegan al único del mundo y su sagrada Torá han proclamado con mucha publicidad que está a su alcance apresurar la redención del pueblo de Israel y reunir a los que están dispersos en todos los rincones de la tierra. ¿Qué les parece lo que decían los rabinos? Y dice, cuando Herzl entró en Tierra Santa, agregaba, el mal entró con él. Fíjense, y no sé cómo podríamos decir, exageraban esos rabinos, o qué les pasaba, pues que no veían lo que estaba pasando con Herzl y el sionismo. Bueno, la mayoría de la comunidad judía opinaba esto, decían, algo le pasa a Herzl, o sea, no es por ahí, algo está haciendo mal. Fíjense cómo tan rápido se instruyó a las mentes de nuestra generación que todo aquello que se oponía tenía un valor. Básicamente hoy día no, hoy día el pequeño grupo que se opone al nacionalismo
judío en Israel, y obviamente a toda la matanza y el derramamiento de sangre que ha habido en las últimas décadas, ese grupo es muy pequeño y no tiene mucha fuerza. Y pareciera que pues nadie los oye. Pero ya había esta oposición desde antes. Entonces dice, cuando Herzl entró en Tierra Santa, agregaba él, Yosef Haim decía, el mal entró con él. Y aún no sabemos lo que tenemos que hacer contra los destructores de la totalidad de Israel. El Señor nos asista. Esta oposición amplia, aunque de ningún modo universal, de los judíos piadosos al programa sionista, tendió de manera inevitable a ponerlo aún más firmemente en manos de los radicales seculares. Es decir, Herzl tenía que hacerse a un lado hacia los laicos, hacia los seculares, pues para no verse obligado a estar en medio de los religiosos. Dice, el Holocausto y la Nueva Sion estuvieron orgánicamente relacionados. Fíjense, el Holocausto y la Nueva Sion estuvieron orgánicamente relacionados. El asesinato de 6 millones de judíos fue un factor causal básico en la creación del Estado de Israel. Y esto armoniza con la antigua y poderosa fuerza motriz de la historia judía, la redención por medio del sufrimiento. Miles de judíos piadosos entonaron su profesión de fe mientras se les empujaba hacia las cámaras de gas, porque creían que el castigo infligido a los judíos, un proceso en el que Hitler y las SS eran meros agentes, era obra del Todopoderoso y constituía en sí mismo la prueba de que Él los había escogido. Según el profeta Amos, Elohim había dicho, solo a vosotros he reconocido entre todas las familias de la tierra, y por lo tanto os castigaré por todas vuestras iniquidades. Los sufrimientos de Auschwitz no eran meros sucesos, eran sanciones morales, formaban parte de un plan, confirmaban la gloria futura. Además, Elohim no solo estaba irritando a los judíos, estaba dolorido, lloraba con ellos, los acompañaba a las cámaras de gas, como los habían acompañado al exilio. Bueno, estas declaraciones son interesantes. Tanto los judíos religiosos se resignaban a recibir esa persecución, pues finalmente ese castigo, pero era por solamente defender su fe. Mientras que el Holocausto y la Nueva Sion estuvieron orgánicamente relacionados, hay comentaristas que dicen que los sionistas, aliados con, obviamente, y manejados y manipulados por los jesuitas y los Illuminati, organizaron con Hitler y toda su gente, que por cierto Hitler era de madre judía y muchos de sus generales eran judíos. Algunos creen que organizaron el Holocausto para perseguir a los judíos religiosos que se oponían al sionismo. Y después ellos mismos usaron el Holocausto para condicionar a la mente de todas las naciones que el pueblo judío, entre comillas, necesitaba un Estado judío en donde no se les molestase. Y con ello recibieron todas las cartas de autorización y de poder entrar a sitiar la antigua ciudad de Israel y hacer una matazón de gente hasta el día de hoy, con tal de obtener la tierra a la manera que se había establecido desde el principio del sionismo moderno con Herzl. Dice, la creación de Israel fue consecuencia de los sufrimientos judíos, pero de los judíos verdaderos, los que, en un sentido, los que no estaban apoyando a los sionistas, los que solamente esperaban en la Torá. Dice, hemos utilizado la imagen del rompecabezas para demostrar cómo cada pieza necesaria vino a ocupar su lugar. Como hemos visto, las grandes masacres orientales en 1648, que por cierto el Holocausto no fue la primera y la única, en esta ocasión también dice, condujeron al retorno de una comunidad judía a Inglaterra. Por lo tanto, Estados Unidos, y eso a su vez el punto de partida de la comunidad judía más influyente del mundo. Parte indispensable del ámbito geopolítico en que era posible crear Israel. Asimismo, las masacres de 1881 desencadenaron toda una serie
de acontecimientos orientados hacia el mismo fin. Hacia el mismo fin. La inmigración que provocaron fue el trasfondo del caso Dreyfus, que condujo directamente a la creación del moderno sionismo de Herzl. El movimiento de judíos desencadenado por la opresión rusa creó la pauta de tensión de la que en el año 1917 surgió la Declaración Balfour, y para aplicarla la Sociedad de Naciones estableció el mandato de Palestina, la persecución hitleriana a los judíos de la última de la serie de catástrofes que contribuyeron a la creación del Estado sionista. Ojo, el autor aquí dice del Estado sionista, no dice del Estado judío o del Estado hebreo. ¿Qué quiere decir con esto? Que desde que Satanás sale, según lo que vimos en la profecía, el pozo del abismo es abierto y sale humo del pozo del abismo, y esto que es humo dentro de la fe bíblica como maldad, como demonios y espíritus inmundos que salen, se hace presente como luz en la vida material en el movimiento iluminista, con todo lo que tiene que ver con la ilustración, influyen a los judíos del este y además con toda la asimilación empiezan a crear este futuro para, entre comillas, Israel, y que se viene a concluir con la famosa creación del Estado sionista en Israel. Más grave era la división entre la secularidad del Estado sionista y la religiosidad del judaísmo, propiamente dicho. El problema no era nuevo. Las exigencias de la Torá, las exigencias de la ley, las exigencias del mundo provocaron tensiones en todas las sociedades judías y se manifestaban abiertamente en cuanto los judíos asumían la dirección de sus propios asuntos. De ahí que muchos judíos piadosos creyesen que era preferible vivir bajo la soberanía de los gentiles, pero esta solución los dejaba a merced de la buena voluntad gentil. Eso es algo importante y está escrito también en la Torá, incluso en el Talmud se relata. Dice que el pueblo de Israel fue finalmente designado a vivir en la diáspora, y eso es lo que vimos con respecto a la higuera. Recuerdan que cuando Yeshua maldice la higuera, no solamente la higuera dice, y además dice, no solamente pueden hacer esto con la higuera, sino que si dicen, este monte, muévete de aquí y échate al mar, también se hará. ¿Qué es lo que ocurrió cuando Yeshua estaba diciendo eso? Que finalmente ese monte que representaba Sión, que representaba Jerusalén, Israel, fue echado al mar, o sea, las naciones, y fue llevado para que estuviese bajo la voluntad de los gentiles. ¿Por qué? Porque era el tiempo de los gentiles, y eso lo dice Yeshua. Y no se va a acabar eso hasta que el Mesías aparezca. ¿Ok? Ahora, eso es importante porque los judíos actualmente dicen, no tenemos que regresar a Eretz Israel, no tenemos que regresar. ¿Por qué? Porque es parte del castigo, y mientras nos portemos bien en la ciudad donde el Eterno nos envió, la voluntad de los gentiles siempre va a ser favorable para nosotros. Pero si empezamos a descuidar la Torah, entonces los gentiles nos van a empezar a hostigar y a perseguir, y vamos a andar errantes de aquí para allá. Obviamente es lo que le pasó a Herzl. Herzl no aguantaba ya esa persecución. ¿Por qué? Porque era un castigo que el Eterno le estaba dando por haber dejado la Torá en la diáspora. Por eso él decidió hacer un Estado judío y según él, venir a ejercer su fe en Israel. Pero ya vimos que lo que hacen no es venir a ejercer la fe a Israel, sino más bien profanar la fe. Dice, la experiencia de los tiempos modernos demostraba que no podía confiarse en ella. El nuevo Sión se había establecido como respuesta al antisemitismo. Dice, el nuevo Sión, se había ante el antisemitismo del siglo XIX y había nacido inmediatamente después del Holocausto. Qué curioso. No era el plan de una teocracia judía, sino el instrumento político y militar de la supervivencia judía. En resumen, la situación era esencialmente la misma que en tiempos del profeta Samuel. Después los israelitas corrieron peligro de ser exterminados por los filisteos y apelaron a la monarquía para conservar la vida. Samuel había aceptado el cambio con dolor y aprensión, porque percibía claramente que la monarquía
o más bien deberíamos decir el Estado, mantenía un conflicto irreconciliable con el dominio de la Torá. Al final se demostró que tenía razón, se desafió a la Torá. El Eterno se encolarizó y llegó el exilio en Babilonia. La segunda comunidad tropezó exactamente con las mismas dificultades y también pereció. De modo que los judíos comenzaron la diáspora. Correspondía a la esencia del judaísmo que el exilio terminaría con un acontecimiento metafísico, cuando así le placiera al Eterno, no con una solución política ideada por el hombre. Y aquí obviamente hablando de Herzl, el Estado sionista era sencillamente una nueva idea para el hombre. El Estado sionista era esencialmente un nuevo Saúl, fíjense lo que dice el autor, hablando de lo que hablaban ellos. El Estado sionista era esencialmente un nuevo Saúl. Recuerdan la época bíblica, y bueno, para eso todos ustedes son expertos, ¿verdad? ¿Qué pasa con Samuel? Llega el pueblo de Israel y les dicen, no queremos que nos gobierne el Eterno, queremos un rey, ponos un rey, como las demás naciones. Eso se califica aquí como el Estado sionista. Sugerir que era una forma moderna de Mesías no solo implicaba un error, sino que era también una blasfemia, como advirtió el gran estudioso judío Gershom Scholem. El resultado sería inevitablemente producir otro falso Mesías. El ideal sionista era una cosa y el ideal mesiánico otra, y los dos no se tocan, excepto en la fraseología pomposa de las grandes asambleas, que a menudo infunden en nuestra juventud el espíritu de un nuevo shabbataísmo que necesariamente fracasará. Es cierto que los sionistas, que en su mayoría no eran religiosos e incluso eran contrarios a la religión, invocaban la ayuda del judaísmo. No tenían alternativa. Sin el judaísmo, sin el concepto de los judíos como un pueblo unido por la fe, el sionismo era apenas una secta de chiflados. Invocaban también a la Biblia, extraían de ella toda clase de llamamientos políticos, morales, retóricos e idealistas. Y eso hasta el día de hoy, déjenme decirles que esa famosa expresión del segundo gran éxodo fue esto. Fue pura retórica, fueron extractos de la escritura para decir que ya llegó el segundo éxodo. Pero como lo hemos visto, el segundo gran éxodo en realidad ocurrió en la época posterior al primer exilio. Eso fue el segundo gran éxodo. Además, el famoso Salmo 126 que usan para llamar al regreso del exilio, no dice, en hebreo no dice, cuando el Señor haga volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Si ustedes van a fuentes hebreas, se van a dar cuenta que el Salmo dice, cuando el Señor hizo volver la cautividad de Sión, nos parecía que soñábamos. Está hablando en tiempo pasado. Dice, entonces nuestra boca se llenó de alegría y nuestra lengua de alabanza. Quiere decir que sí estaban usando bien la escritura para tratar de imponer una idea de que estaba ocurriendo eso. Pero curiosamente los rabinos decían, no, eso no está pasando. Y aquí aparece David Ben Gurión, dice, Ben Gurión la utilizaba como guía de estrategia militar, pero eso era una mera forma europea oriental de la ilustración judía. El sionismo nada tenía que ver con Elohim propiamente dicho. Para los sionistas, el judaísmo era poco más que una fuente de energía útil y cultura nacional, y la Biblia, a lo sumo, un libro oficial. De ahí que desde el principio la mayoría de los judíos religiosos mirasen suspicaces el sionismo o le profesaran hostilidad lisa y llana, y que algunos, como ya hemos observado, creyesen que era obra de Satanás. Bueno, dice acá, pero si como Samuel aceptó ungir a Saúl, también los judíos religiosos tuvieron que admitir la existencia del sionismo y adoptar actitudes frente a él. Y eso es lo que les he dicho, finalmente todo el Eterno lo tiene controlado, Él permitió que ocurriera eso, no es de que no tenga que existir, a lo que voy finalmente es de que, ¿cómo lo vamos a ver?
si como que es parte de nosotros, de nuestra fe, o es algo que el Eterno permitió para sus propósitos. ¿Ok? Finalmente es lo que hicieron los rabinos de esa época, pensar igual que Samuel. Está bien, tuvieron que admitir la existencia del sionismo y adoptar actitudes frente a él. Hubo varias corrientes del pensamiento y todas variaron en el curso del tiempo, todas eran ortodoxas. El judaísmo reformado no presentó ningún papel en la colonización de Palestina, y en la creación de Israel hasta 1958 no se construyó la primera sinagoga reformada. Bueno, dice, por acá dice, no era posible que la declaración Balfour fuese un modo de fuga ordenada por la divinidad. En 1937 uno de los líderes, Isaac Breuer, nieto del famoso rabino Hirsch, formuló una pregunta formal al Consejo de Grandes Hombres. Vean lo que preguntó él. ¿La declaración de Balfour imponía a los judíos la tarea ordenada por Elohim de construir un Estado o era un ardid satánico? Vean la pregunta que les hacen. Bueno, dice, de modo que cuando se aproximó el momento de la fundación del Estado, la Agudá exigió que aquel tuviese una base legal en la Torá. La Agudá era un movimiento de judíos que promovían que finalmente, si se iba a hacer un Estado de Israel, este Estado fuera única y absolutamente regido por la Torá. ¿Ok? Y dice, se rechazó esta pretensión. Vean, se rechazó esta pretensión. La agencia judía escribió a la Agudá el 29 de abril de 1947, la creación del Estado necesita la confirmación de las Naciones Unidas, y eso sería imposible si no se incluye la garantía de la libertad de conciencia de todos los ciudadanos del Estado, y si no se aclara que es nuestra intención fundar un Estado teocrático. El Estado tenía que ser laico. ¿Qué les parece? Y esto es lo más fuerte. ¿Por qué? Porque si todo eso, aunque el Eterno lo permitió, pero si hubiera sido una obra del Eterno santa, esto no hubiera acontecido, sino que hubiera acontecido lo que aconteció en la época de Ciro. ¿Recuerdan a Ciro, el rey persa? Cuando él ordena enviar de regreso a los judíos, no les dice, pero tiene que ser un Estado judío laico. Dice, vayan y adoren al Eterno y publiquen en todo el imperio que el Elohim de Israel es el Elohim de todas las naciones. Eso es lo que ocurrió. Sin embargo, acá, aún con todas las influencias en Inglaterra, estaban las Naciones Unidas pensando, obviamente, ¿cómo pensaban las Naciones Unidas? Pues a raíz de la Ilustración y del Iluminismo. ¿Ok? Tiene que ser un Estado laico, tolerable a las religiones, libre, todo eso. Bueno, dice, por otra parte, la agencia aceptó la aplicación del criterio religioso acerca del Shabbat, las normas dietéticas y el matrimonio, y también autorizó la total libertad religiosa en las escuelas. Hoy día, el Shabbat todavía permanece, ¿okay? Aunque han luchado para santificarlo más, todavía permanece. Las normas dietéticas también, aunque no en todos lugares, pero es una regla general en Israel. Por ejemplo, no mezclan lácteos y carne, por decirlo, no es regla. Y el matrimonio, hasta hoy día, el matrimonio en Israel no es civil, no es laico, es completamente dentro de la fe. Tanto que hay grupos que están luchando con eso. Hace tiempo les comentaba una noticia que acabo de ver, que un grupo de judíos estuvieron abogando para que no se permitiera el matrimonio civil, porque desde que se fundó Israel, todos los matrimonios han sido bajo la jupá, hechos por rabinos. Pero obviamente la gente laica que se quiere casar en Israel, ¿qué hacen? Salen, ya sea que van a Egipto, ya sea que van al norte, a Siria, ya sea que van, algunos se van a Chipre, etcétera, dependiendo de los recursos, se van a casar fuera porque son matrimonios mixtos, porque en Israel los rabinos no casan matrimonios mixtos, tienen que convertirse. Bueno, esos fueron parte de lo que sí lograron: el Shabbat, las leyes bíblicas de la dieta, de la alimenticia, el matrimonio, y escuelas religiosas, que por cierto están muy divididas, y también hay un pleito ahí en que quiere el gobierno quitar esto,
quiere que las escuelas religiosas ya enseñen materias laicas, que enseñen la evolución, todas esas cosas, que enseñen, vamos, lo que aprenden todos los niños a nivel mundial, ¿ok? Y los religiosos se están luchando para que no, para que en las escuelas religiosas se enseñe solamente Torah y en base a la Torah. De ahí más no tienen por qué enseñarles cosas que no son, que los dinosaurios y que la evolución, que el chango y que todo aquello nada que ver. Bueno, este compromiso permitió que la Agudá perteneciese al Consejo Provisional de Gobierno en el comienzo del Estado y que, como miembro del Frente Religioso Unido, formase parte de coaliciones gobernantes durante el periodo 1949-1952. El punto de vista de la Agudá fue expresado así el 10 de octubre de 1952. El mundo fue creado para el bien de Israel, es deber y mérito de Israel mantener y cumplir la Torá. El lugar donde Israel está destinado a vivir y por consiguiente a mantener la Torá es Israel. Eso significa que la razón de ser del mundo es la creación del régimen de la Torá en Israel. Se ha enseñado los cimientos de esta idea. Ahora hay judíos que viven en su patria y cumplen la Torá. Pero todavía no se ha alcanzado el objetivo total, pues no todo Israel vive ya en ese país y ni siquiera todo Israel está cumpliendo la Torá. Antes de que llegaran los sionistas en Israel, los judíos que vivían cumplían la Torá. Hay testimonios de eso, o sea, todos lo hacían muy felizmente, incluidos con los árabes, no había ningún problema, pero cuando llega el sionismo nacionalista comienzan todos esos pleitos. Y bueno, si se fijan, eso era el propósito, que la Torá fuera única y exclusivamente lo que sobresaliera en Israel. En resumen, la Agudá se comprometía a usar el sionismo para completar el reagrupamiento y transformar el resultado de una teocracia. Así como los compromisos de Mizrahi originaron la Agudá, a su vez, esta engendró un grupo rigurista autodenominado Neturei Karta, que son los guardianes de la ciudad. Recuerdan que les he hablado de Neturei Karta, hasta el día de hoy existen. Este núcleo se incidió de la Agudá en 1935. Se opuso con uñas y dientes a la fundación del Estado, boicoteó las elecciones y todas las restantes actividades oficiales y declaró que prefería la internacionalización de Jerusalén antes que el gobierno de los apóstatas judíos. El gobierno era relativamente pequeño y extremista a los ojos el grupo era relativamente pequeño y extremista a los ojos de los individuos de mente secular. Déjenme decirles que Neturei Karta hasta el día de hoy existen. Si ustedes buscan en internet Neturei Karta, se van a dar cuenta, y tienen su página, son judíos Hasidim, incluso ortodoxos y ultraortodoxos, que se oponen a Israel. De hecho, ellos son los que queman las banderas de Israel, las aparecen con así unas tachas y dicen no al genocidio, no al derramamiento de sangre, no es tomar a la fuerza a Israel. Ellos hasta el día de hoy permanecen. Dicen: no aprobamos el odio o la hostilidad y sobre todo el combate a la guerra, sea cual fuere su forma, contra ningún pueblo, nación o lengua, pues nuestra sagrada Torá no nos ordenó eso en nuestro exilio, sino al contrario. Si como consecuencia de nuestros muchos pecados aparentemente compartimos el destino de esos rebeldes contra el Señor, dice, el cielo no lo permita, todo lo que podemos hacer es orar por el santo, bendito sea, de modo que Él pueda librarnos del destino de aquellos y salvarnos. Eso es lo que decía Neturei Karta. Dicen Neturei Karta, los guardianes se veían ellos mismos como un resto o un remanente que rehusaba doblar la rodilla ante Baal. Y aquí viene este grupo, ¿verdad? Que eran muy pequeños, pero que se veían como el remanente, dice, como en el tiempo de Elías. O cenar a la mesa de Jezabel. Bueno, dentro de todo lo que cabe, puedo imaginar lo que estaban entendiendo y estaban pasando. Y bíblicamente podemos ver que definitivamente, pues sí, finalmente sí es un remanente que no está de acuerdo con todo ese laicismo. El sionismo era una rebelión contra el Rey de Reyes, dice Neturei Karta, y en la teología de estos creyentes estaba implícito que el Estado acabaría en una catástrofe peor
que el Holocausto. Y no se diga si se viene una guerra de las magnitudes como la Tercera Guerra Mundial. Dice, por lo tanto, desde su nacimiento el Estado sionista laico afrontó una triple oposición religiosa. Y pues bueno, ahí yo les tenía unos videitos de Neturei Karta, no los voy a publicar porque a veces nos falla y no hay tiempo también para aprovechar el tiempo, pero ustedes pueden buscar así en la internet, Rabino habla sobre Gaza y sionistas, ¿ok? Y también hay un interesante video por acá desde el Parlamento británico. Uno de los legisladores en el Parlamento británico de pronto sale en una de esas sesiones y empieza a leer una carta así terrible que habla justamente de cómo Inglaterra ha estado desde entonces pues protegiendo, ayudando y siendo cómplice de tanta matazón y derramamiento de sangre que es innecesario. Bueno, esos videos se los voy a enviar y para que luego los tengan y los puedan ver, ¿ok? Y hay otro video también que habla del Holocausto y el sionismo. Ese video también es muy interesante porque ahí habla un judío, un rabino, que dice con respecto al Holocausto, y hay muchos que hablan de eso. Hay un documental enterito en donde también se muestra a unos ancianos que aparentemente estuvieron en el Holocausto y son descendientes de víctimas del Holocausto, y los cachan fingiendo. El entrevistador, aparte, como que les empieza a decir, aquí como que veo algo extraño, y ellos como que se apartan y dicen, bueno, es que estamos haciendo ese trabajo y no queremos que le digas al encargado y bla bla bla, y como si fueran unos instrumentos del Holocausto para sensibilizar a las naciones. De hecho, todas esas películas que ustedes ven en el Holocausto, hay dos maneras de verlas. Todas esas películas que ustedes ven en el Holocausto, hay dos maneras de verlas. De sensibilizar su corazón y decir, ay, pobrecitos, ay, está bien, vamos a apoyarlos, y sí, saquen las banderas, y Israel tiene que tener una nación. Esa es una manera equivocada de apoyar, de ver las películas, errónea. Tenemos que verlas desde el punto de vista de que eso ocurrió verdaderamente. Sí ocurrió, yo no lo estoy negando, porque hay gente que lo niega, pero todo parece que sí ocurrió. Sin embargo, fue una herramienta, ¿okay? Una maquinaria del sionismo para obtener finalmente sus propósitos en la tierra de Israel. ¿Okay? Entonces, aquí también en este video hay un rabino que habla, que dice, nosotros, dice, somos los que vivimos el Holocausto, no ellos. Ellos están usando el Holocausto para su bien, pero no fueron ellos los que lo vivieron, sino nosotros. Así dice este rabino ya muy viejo. Ok, la declaración de Neturei Karta, Judíos Internacionales Unidos contra el Sionismo, que será pronunciado en Gaza el 13 de julio del 2009. Esto ocurrió en aquella época, y les voy a leer lo que dicen estos señores. Un mensaje desde el corazón de Gaza a las personas y todos los palestinos desde la comunidad judía religiosa antisionista, con la ayuda del Todopoderoso. Ellos, obviamente, es un grupo que tienen nexos con los palestinos. No que apoyen en sí la causa palestina o lo que se dice que es la causa palestina, pero no apoyan tampoco la matanza que han hecho durante varias décadas los sionistas en la tierra de Israel. ¿Okay? Estos hombres lo que dicen no es el tiempo, no son así las cosas, no debe ser así. La Torah no dice eso. La Torah dice, ama a tu enemigo, no lo mates, no lo destruyas. Así que ellos se han encargado de decir que el sionismo pues es un instrumento de Satanás, porque finalmente pues Satanás es el autor de la muerte. Y dicen ellos, nosotros, una delegación de rabinos judíos religiosos de Neturei Karta, hemos llegado a Gaza como visitantes para mostrar nuestro más sincero apoyo y solidaridad con el pueblo de Gaza y con toda Palestina, que ha sufrido durante más de 100 años por las manos del movimiento sionista. Próximos con las víctimas de la opresión sionista, nosotros sentimos desde lo profundo de nuestros corazones la terrible tragedia que está sucediendo, perpetrado en contra de ustedes sin interrupción.
Durante más de 100 años, los sionistas han oprimido y degradado un gran pueblo, un pueblo que es amigo de los judíos, un pueblo que ha proporcionado para el pueblo judío un refugio seguro, la amistad, la hospitalidad y todo lo que uno podría pedir de un buen vecino. Tenemos testigos vivos hoy, las personas que aún pueden dar testimonio de que la buena relación que existía entre los judíos y los pueblos palestinos en la ciudad de Al-Quds y en toda Palestina por cientos de años hasta que comenzaron las actividades sionistas e incluso después, pero poco a poco este mal movimiento que ha construido un muro de separación, un muro de desconfianza e incluso odio entre el pueblo judío y esta gran nación, el pueblo de Palestina. Hay un video también donde aparece un rabino muy grande que dice mis padres y mis abuelos siempre han vivido aquí. Dice, y antiguamente ellos con palestinos, con árabes, se la llevaban muy bien, eran vecinos, se encargaban incluso a sus hijos y podían salir y encargarse de sus hijos y no pasaba nada, dice, vivíamos en paz. O sea, no hay este odio en realidad, no hay este odio entre árabes y judíos, hay odio entre los sionistas y entre los fundamentalistas islámicos, ahí sí, pero no es lo mismo entre árabes y judíos. Dice ellos, a fin de obtener la simpatía y el apoyo del mundo, el movimiento sionista ha robado la identidad judía. Fíjense esa declaración, lo voy a leer otra vez. A fin de obtener la simpatía y el apoyo del mundo, el movimiento sionista ha robado la identidad judía. Estamos avergonzados y humillados que todo esto se está haciendo en el nombre del judaísmo y la Torá. Nuestra identidad está siendo utilizada para perpetrar este crimen colosal. Los sionistas han vestido su nacionalismo con la ropa de la Torá. En verdad el sionismo es un movimiento político materialista y una rebelión contra Elohim. Porque, de acuerdo a la Torá, Elohim ha puesto al pueblo judío en el exilio. Y tenemos estrictamente prohibido tener ni siquiera una pulgada de soberanía en cualquier lugar del mundo. En la profecía del rey Salomón se nos ha ordenado bajo juramento de no regresar en masa a la Tierra Santa, que es Palestina. Nos han mandado a no rebelarnos contra ninguna nación, sino más bien a ser leales ciudadanos de los países donde vivimos. Nos han ordenado no intentar poner fin a este exilio divino. Esto significa que incluso si la Tierra Santa estuviese deshabitada, la tierra desolada, estaría prohibido fundar un Estado soberano allí. Esos mandamientos fueron confirmados y aceptados por judíos durante miles de años. Antes de la era del sionismo, ningún judío consideraba la idea de una patria para los judíos y mucho menos por la fuerza militar. Sin embargo, los sionistas han violado todo esto. El sionismo es herejía porque niegan el castigo divino inherente en el exilio del pueblo judío y buscan remediar lo que es esencialmente un estado espiritual por medios físicos. Y aquí está un grupo, vean, aquí está un grupo de Hasidim, de Neturei Karta. Esos son los Haredim, que son los ultraortodoxos. Y también los ortodoxos no están de acuerdo con el Estado sionista. Ellos promueven esto, y aquí está su página para los que lo quieran ver. Bueno, este es de Canadá, hay diferentes lugares en Israel también. Y ellos promueven esto, no al Estado sionista que ha derramado sangre por todas estas décadas, por casi 100 años. E incluso se atreven a cargar banderas de Palestina, vean, aquí tienen una, apoyando al pueblo palestino por las masacres que ha habido. Y pues bueno, ese es algo de lo cual ellos hablan. Y bueno, en Israel, que por cierto en Israel, el gobierno de Israel, a ellos los han ofendido, los tienen como un pequeño grupo de rebeldes que son antisemitas, incluso les llaman antisemitas. Pero bueno, ¿a quién creerle? Bien, extractos del libro Israel, el nacimiento de un Estado. Ese es un pequeñito libro que solamente extraje unas páginas, que fue un libro que fue popular con respecto al famoso segundo gran éxodo, ¿verdad? Y dice, hacia una emancipación colectiva de la nación judía en Palestina.
Vean, las ideas también evolucionaron a partir de mediados del siglo XIX. Varias personalidades religiosas empezaron a preconizar el regreso definitivo y en grupo de los judíos a Sion. Y vean, influidos por la ideología de la Ilustración, rabinos como Yehudá Alcalay y Zvi Kalisher consideraban que la emancipación individual concedida a los judíos europeos a partir de la iniciativa de los revolucionarios franceses 1791 debía completarse con una emancipación colectiva de la nación judía en Palestina, convencidos de que para ello los judíos debían iniciar un proceso de regeneración, según la expresión del abate Gregoire. Promovieron un cambio socioeconómico del Bishub para que pudiera subvenir a sus necesidades sin tener que recurrir a la Haluká. Al defenderse esas ideas en el ámbito religioso, hicieron una nueva interpretación del mesianismo. Chequen esto, eso es impactante. Hicieron una nueva interpretación del mesianismo judío, dando a entender que la vuelta de los judíos a la Tierra Santa era el paso previo indispensable para la intervención divina. No sé si alguien ha escuchado esto, yo lo escuché hace algunos años para acá, dando a entender que el regreso de los judíos a Tierra Santa era el paso previo indispensable para la intervención divina. O sea, si alguien ha estado involucrado en este mensaje, que yo creo que muchos, es justamente lo que estaban promoviendo ellos, ¿ok? Estaban promoviendo esta reinterpretación del mesianismo, que por cierto no es el mismo o más bien no es compatible ni siquiera con los grupos judío-mesiánicos o judío-cristianos, porque finalmente el Mesías que ellos promueven, el sionismo, no es compatible con Yeshua. Ellos dicen Yeshua pues, para nada, o sea, ni me interesa. Ellos quieren ver un judío físico como David, de linaje de David, que sea un presidente del mundo. Eso es lo que quieren. Y vean la declaración de Balfour en este pequeño libro. Les dije que se llama Israel, el nacimiento de un Estado. Es muy difícil ya encontrar este libro, pero si alguien lo puede conseguir o lo puede comprar, no es muy caro si lo piden, es un pequeño libro. Es interesante porque ella habla de muchos detalles de eso. De la declaración de Balfour, vean, con el acuerdo del gabinete gubernamental el 2 de noviembre de 1917, Arthur James Balfour, ministro británico de Asuntos Exteriores, envió una carta a Lord Rothschild. ¿Qué les parece? La personalidad judía más influyente del Reino Unido. El gobierno de Su Majestad considera favorablemente el establecimiento en Palestina. ¿Se dan cuenta que el intermediario entre los poderes de Inglaterra representados en Balfour era nada más y nada menos que Lord Rothschild? Y más adelante vamos a ver quiénes eran estos Rothschild. Bueno, dice el gobierno de Su Majestad considera favorable el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y no ahorrará esfuerzos para lograr este objetivo. No ahorrará esfuerzos para lograr ese objetivo, bien entendido que no se hará nada que pueda afectar a los derechos. Bueno, ya después de toda la historia de Herzl y sus propulsores que le continuaron, vemos que finalmente en Inglaterra Balfour extiende esta aceptación, pero nada más y nada menos que por la casa de los Rothschild. Ahorita vamos a ver quién es este linaje. Bueno, ¿quién es Arthur James Balfour? Aquí hay unas cosas que se hablan de él. Dice primer ministro de Inglaterra. Vean, presidente de la SPR, Sociedad para la Investigación Psíquica. ¿Ok? Para que nada más vean qué tipo de pensamiento era este hombre. Miembro de una organización llamada Los Apóstoles de Hort. Creador de una organización llamada la Sociedad Sintética, que tenía como una de sus metas crear una sola religión mundial. Junto con Frederick Myers, miembro del SPR, crearon el preámbulo para todas las religiones, el cual incluye el dogma: los espíritus que se han ido pueden comunicarse. O sea, era un consultor de espíritus. Entre sus obras destacan Ensayos y discursos, Fundamentos de la creencia, Teísmo y humanismo,
teísmo y pensamiento. Bueno, obviamente era un hombre completamente instruido por la ilustración, en cuestiones psíquicas también, ¿ok? Y pues en cuestiones también de ecumenismo. Este es Balfour, que también pues tiene descendencia judía. La declaración Balfour fue una declaración formal del gobierno británico publicada el 12 de noviembre de 1917 en el que el Reino Unido se declara favorable de la creación de un hogar nacional judío en el mandato británico de Palestina. El formato del documento es una carta firmada por el secretario de Relaciones Exteriores británico Arthur James Balfour y dirigida al barón Lionel Walter Rothschild, un líder de la comunidad judía en Gran Bretaña, para su transmisión a la Federación Sionista. La declaración, donde el gobierno británico decidió apoyar la creación de un hogar judío en su mandato, es considerada como el primer reconocimiento de una potencia mundial, un imperio mundial, a Inglaterra, recuerden, de los derechos del pueblo judío sobre la tierra de Israel. ¿Ok? Y con eso tenemos de dos. Y bueno, recordando que el Eterno permite todo eso, pero tenemos de dos: o verlo como que Él lo permitió como algo santo para que verdaderamente viniera el Mesías y construyera el templo y las murallas, según la nueva interpretación del mesianismo, o verlo como lo que dijo Yeshua, que podía ser parte del engaño del fin de los tiempos. Una de dos.